el sacrificio de Cristo, se llama corona de espinas. Eres grande, Jesús. He orado al Señor y creo que Dios quiere hablarnos en esta hora, y me identifico mucho con lo que decía el hermano Oscar al hacer apertura del culto. El Señor tiene algo grande, maravilloso para esta hora y desde luego para esta hermosa congregación. Pudiéramos pensar que hablar de corona de espinas es algo tal vez muy dramático, algo que nos puede impresionar. No se trata de crear falsas expectativas o de pronto hacer un drama innecesario, pero sí se trata de anunciar la obra del Señor Jesucristo y mirarla desde ese ángulo, lo que eso significa. Él fue coronado de espinas para que nosotros seamos coronados de gloria. Él sufrió la muerte para que nosotros tengamos vida. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La primera porción la vamos a ver en Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 27, nos dice desde el verso 27. Podemos leer en voz alta esta porción, Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Estén en sus lugares. Aleluya, santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Solamente abramos el corazón, abramos la mente a esto que el Señor nos quiere decir. Si hoy vamos a celebrar la redención o a recordarla, debemos ser conscientes de lo que eso significa. Amén, aleluya. Los elementos del pan y del vino son representativos y a la vez un recordatorio. Así como la bandera
es enarbolada el día de la independencia en cada país, y el ver esa bandera en lo alto de los balcones de los edificios de gobierno, ondeada por el viento, es la señal de la libertad o la independencia. El ver hoy un trocito de pan y una copa de vino e ingerirlas, esa es la señal de la independencia. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Aleluya. Estábamos en las tinieblas, pero ahora tenemos luz. Andábamos en la ignorancia, pero ahora tenemos el resplandor de la luz del Evangelio. Qué grande Jesús. Aleluya, Santo. Corona de espinas. Cuando leemos los primeros capítulos de la Biblia, es decir, en Génesis, encontramos que el Señor creó los árboles, creó los peces, creó las aves, y definitivamente preparó un paraíso con toda la provisión, toda la limpieza, la belleza que pudiéramos imaginar. Y en ese paraíso puso al hombre que creó. Luego fue añadida la esposa, es decir, fue traída la esposa, hecha de una de las costillas del mismo Adán, la cual llegó a ser su compañera, o como la misma Biblia la señala, ayuda idónea. Aleluya. Entonces los árboles frutales, los ríos cristalinos, el alimento sano y limpio eran el común denominador. Pero cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, fueron arrojados del paraíso. Y el Señor le dice al hombre: con el sudor de tu rostro ganarás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, y al polvo has de volver. Y la tierra, espinos y cardos te producirá. Habla a futuro. Eso nos enseña que hasta ahí no había producción de espinas ni de cardos. Eres grande Jesús. Que no había riesgo cuando se introducía la mano para tomar un fruto, y ahí dentro de ese follaje no había espinas, había frutas dulces, agradables. Eres grande Jesús. No había espinos en el campo que pudieran lacerar los pies. No había espinos en el prado, en el pasto, que pudiera herir al ganado, a las ovejas o a los habitantes de ese campo. Entonces las espinas son una maldición. Es decir, vinieron por causa del pecado y la desobediencia. Entonces nos deberíamos preguntar cómo al hombre más santo, inocente, sin mancha, que no hubo engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Como a este hombre perfecto, el cual dijo alguna vez: ¿quién me redarguye de pecado? Grande tu poder Jesús. Ninguno de nosotros podemos ser tan atrevidos y decir: ¿quién me redarguye? Es decir, ¿quién me acusa
¿Quién me señala de una falta? El día que digamos eso, cantidad de personas darán testimonio. Nos vieron embriagados, nos vieron en el vicio, nos vieron en la discoteca, nos vieron o nos escucharon palabras soeces. Así que ni se nos ocurra decir, ¿quién me redarguye de pecado? Pero Jesús pudo decirlo, Eres grande. porque Él es santo, Mi alma te alaba, Jesús. sublime, más brillante que el sol, más brillante que la luna, más brillante que todas las estrellas juntas. Se dedicó a hacer el bien desde la infancia. Y los evangelios nos dan testimonio abundante de su trabajo ministerial y cómo se portó cuando fue perseguido, acusado, escupido, azotado, como cordero mudo, fue delante de los matadores o de sus verdugos, y de su boca no salió una sola palabra. ¿Por qué una corona de espinas para ese hombre maravilloso, extraordinario, sin igual, el hombre perfecto? Si las espinas son sinónimo de maldición, sinónimo de pobreza, sinónimo de tormento, ¿acaso alguna vez nos fuimos heridos con una espina? Incluso infectados, lacerados, martirizados. Nos ocurrió en el campo, nos ocurrió en el camino. O tal vez en alguna tortura en sistemas que existen en nuestro mundo. Alguien pudo ser torturado, atormentado con espinas. Aquí el cuadro bíblico no puede ser más escueto, más abierto. Y tomaron a Jesús, le quitaron su túnica, lo azotaron sin misericordia. El sistema de azotes del Imperio Romano era 40 menos 1. Eso significa 39 azotes. ¿Y por qué no 40? Porque ya con el número 40 había el riesgo eminente que la persona podía morir. Porque el látigo tenía al final, era de cuero, un lazo de cuero con terminación a manera de ramal, es decir, aquí una sola unidad, pero al final 5, 6, 7 piezas que se dividían como un abanico, y de cada punta de piel había un gancho, como lo que conocemos hoy de anzuelo, un gancho curvo, obviamente, y lacerante. Cuando se lanzaba el látigo, los que hacían este trabajo le ponían efecto al látigo para que éste se envolviera en el cuerpo y luego alaba de él y arrancaba la carne. Por eso la Biblia no habla de las llagas de Jesús en plural, porque la religión ha enseñado de las llagas. Entonces habla de las llagas de la cabeza, las 4 de los pies y manos, que fueron las de los clavos, y la del costado, las llagas. E incluso hay idolatría y hay rezos en torno a esas llagas. Pero no es en plural.
Jesús fue convertido en una sola llaga. Desde los pies hasta la cabeza fue herido, fue azotado y claro, la sangre corrió a borbotones. Pero noten ustedes la humillación. Estando desnudo y con un manto escarlata, ahora le ponen una corona de espinas en su cabeza. Como si fuera poco, en su mano derecha hay una caña a manera de cetro. Lo escupen. Claro, lo que están haciendo es ridiculizarlo al extremo grado, porque él había declarado que era el rey de los judíos. Claro que puede aplaudir al rey de reyes y señor de señores. Pero no me canso de pensar, analizar, porque dice que tomaban la caña, la que tenía en su mano, la tomaban los soldados y le golpeaban en la cabeza. ¿Cuál es el dolor? Creo que nuestra imaginación se queda muy corta para hacer este análisis. Si yo tengo o usted tiene una corona de espinas en su cabeza y las espinas han penetrado ya en la piel, han penetrado en el hueso, y no es una espina, son 50, son 100, ¿cuántas pueden caber en una corona entretejida de espinas? Pero ahora se golpea en la cabeza, quiere decir que cada golpe hundía más las espinas. Cada golpe aceleraba el dolor, aceleraba el tormento. Una vez que hicieron esto, ahora hacen de nuevo el cambio, dice que le ponen su vestidura original y salen con él para llevarlo al Gólgota, el monte, el famoso monte de la calavera, donde va a morir, espero no le suene crudo el término, va a morir como un maldito. Pero ¿cómo es posible? Es inaudito, es injusto, no puede ser. Amado pueblo de Dios, amados hermanos, apreciados amigos, sí puede ser. Y esa es la cruda realidad. Pero es que Él no estaba pagando por sus pecados. No estaba pagando por sus culpas. Pablo dice que por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Es clara la enseñanza, la doctrina bíblica, que la paga del pecado es la muerte. Y así ocurrió siempre en los 4000 años bajo el primer pacto. ¿Y cómo era la paga del pecado? Pues había una ofrenda, fuera buey, fuera oveja, diversas ofrendas. Y yo como pecador debía morir por mi pecado. El robo, la blasfemia, el adulterio, la fornicación. Y yo debía morir por ese pecado. Pero traía un buey, traía un cordero, se lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba
derramaba la sangre en la presencia de Dios, entonces mi cuenta estaba pagada, porque un sustituto, una ofrenda había sido dada a mi favor. Pero eso fue apenas una sombra, un perfil, una figura de lo que había de venir. Pero cuando Jesús viene y Juan lo presenta a la orilla del Jordán, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Calvario, a la cruz, a pagar por el pecado debió ir usted y debería haber ido yo, porque éramos los culpables. No había alternativa. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a pagar el precio de esa salvación. Y por eso en esta fecha maravillosa, en este día, en este tiempo, podemos considerarnos las personas más privilegiadas del planeta. Aleluya. Porque alguien pagó por nosotros. Gloria a Dios. Alguien derramó su sangre para darnos la vida. Alguien fue desnudado para que nosotros fuésemos vestidos. Alguien fue coronado de espinas para que nosotros fuésemos coronados de gloria. En una ocasión como esta, entonces, toca hacer un análisis. ¿Hasta qué punto yo estoy correspondiendo a ese amor de Dios? O tal vez soy indiferente. Parece que es algo de rutina. Hermanos, no estamos para cosas superficiales. Que Dios bendiga esta iglesia y Dios bendiga a los amigos o amigas que estén acá presentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo celebro la cena del Señor, y cuando yo tomo el pan, debo estar recordando que es la figura, es el símbolo de ese cuerpo de Cristo que fue molido por mí, que fue azotado, que fue herido, que fue clavado en una cruz, para que entonces no fuera yo condenado, no fuera yo perdido para siempre, sino que ahora por la obra que Él realizó, tengo el privilegio de ser salvo, el privilegio de ser santo, el privilegio de tener el bautismo en su nombre, el privilegio de conocer al único y sabio Dios verdadero. Aleluya. Y cuando tomo esa copa en mi mano, aunque apenas es una porción pequeña de vino, pero es el símbolo de la sangre que Él derramó. Esa sangre se derramó ahí en el pretorio, se derramó en el enlosado y se derramó por el camino donde Él fue llevado hasta el monte. Pero allá, una vez izada la cruz, esa sangre se derramó sobre el madero. Esa sangre siguió cayendo ahí sobre la tierra misma. Y una última gota de esa sangre se quedó escondida en el pericardio,
una piecita oculta que hay en el corazón de cada ser humano. Y cuando ese cuerpo muere desangrado, cualquiera que sea la circunstancia, acuchillado, abaleado, o en este caso, crucificado, ahí en alguna medida se salva una gota de sangre. Pero cuando vinieron los soldados a ver a los crucificados, que eran 3 en realidad, tenían que acelerar la muerte de ellos, porque el día siguiente era solemne, había una gran celebración. Entonces, había que quebrarle las piernas, y eso aceleraba la muerte. Quebraron las piernas a los ladrones, pero cuando vieron a Jesús para hacer lo mismo con él ya estaba muerto, lo cual evitó el rompimiento de sus huesos, pero a la vez era una profecía cumplida que decía que no sería roto ningún hueso de él. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es irrompible. Y qué bueno que entendamos que ahora nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y nada ni nadie lo puede romper. Nada ni nadie lo puede partir. A los que dividen iglesias por temas doctrinales, en la Biblia se les llama perros. Que rompen, que dañan, que cercenan los vínculos de comunión. Es posible que haya división conceptual. Hay conceptos diferentes de una congregación a otra. Y hay que respetar cada concepto. Hay divisiones de tipo administrativo. Allá manejan el dinero de una forma, aquí pensamos que debe ser de otra. Y hay diferencia de administrar. Pero romper, anular una doctrina o varias doctrinas básicas de la Biblia es una división de muerte, es querer romper el cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo no se rompe. El cuerpo de Cristo debe permanecer unido. Y tengan claro los que todavía andan ambivalentes, ¿cuál será la iglesia verdadera? ¿Cuál es la mejor? Hermanos, el Señor no tiene sino una sola iglesia que lleva su nombre, que es lavada con su sangre. En un lugar se llama asamblea, en otra se llama alianza, en otra se llama tabernáculo. Habrá 5,000, 10,000 nombres diferentes, pero hay un solo nombre que las distingue a todas y se llama Jesucristo. ¿Qué hizo el soldado romano? Tomó la lanza, abrió el costado, y cuando él extrajo la lanza, salió agua y sangre. El cuerpo tiene un 75% de agua. Somos tomados de la tierra. La tierra es igualmente 75% agua y lo demás es la materia, piedras, rocas, nitrógeno, potasio y demás. La última gota de sangre que había escondida en ese corazón también salió. Lo cual significa que el Señor no se guardó nada para sí, pues hasta su última gota de vida, porque la Biblia dice que la sangre es la vida de la carne, así que la última gota también la entregó. ¡Aleluya! Para que usted y yo seamos limpios. A ese nombre sea la gloria. Mucho
fuerte esa alabanza, ese aplauso para el que vive. Oh Jesucristo maravilloso. Una de las narraciones más emotivas, dramáticas de la obra del Calvario está consignada en el Salmo 22. Quiero presentárselas textualmente para que no nos quede la menor duda de la magnitud, la grandeza de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Aleluya. Salmo 22 a partir del verso 14. Oh, santo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mire aquí a Jesús, imagínese el monte de la calavera, mire en su imaginario la cruz donde está Él y asócielo con este relato. Verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Habríase visto una imagen más terrible, desgarradora, escueta, dantesca, pero es la manera que el Señor utiliza por la palabra. Este salmo se escribió casi 1000 años antes de Cristo, pero está narrando el dolor que el Mesías iría a sufrir allá en el Calvario. Pero es para enseñarnos lo que Él hizo, la dimensión, la grandeza de su obra, para que usted y yo estemos aquí hoy celebrando victoria, celebrando bendición, libertad. A su nombre sea la gloria. Por eso la salvación no es por oro, no es por plata. La salvación no la otorga una religión. La salvación no la otorga una corporación. No la otorga un título, un sticker religioso. El único que puede y podrá salvar se llama Jesucristo. El pan es figura de su cuerpo, la sangre es figura de su sangre, la copa es figura de su sangre. Pero hay una pregunta final que estamos procurando de resumir esta información. ¿En qué momento la sangre de Cristo nos beneficia a nosotros? ¿En qué momento esa sangre llega a ser propiedad nuestra? Es fácil de entender. Voy a poner un ejemplo simple. Si yo dijera, por decir al hermano Oscar Ramírez, venga acá al frente un momento, tenga la bondad. Ante la invocación de ese nombre, Oscar Ramírez, un apellido para distinguirlo por si hubiese otros, él viene. Todo el ser integral de Oscar se traslada acá.
sus emociones, sus fortalezas, sus debilidades, su carácter y desde luego su sangre. Todo viene con él, porque es un ser integral. Tome a partir de ahí la figura. Cuando el pastor toma al candidato al bautismo y le dice, si es que menciona el nombre del candidato, hermano Javier Román, como ministro de Cristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y que seas lleno del Espíritu Santo. Y lo sumerge en el agua. El agua es figura de tumba, figura de sepultura. Y el agua no quita la inmundicia del pecado. Lo que quita la inmundicia del pecado es la obediencia, la invocación del nombre, que es sobre todo nombre, y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa sangre se activa en el momento en que se invoca su nombre. Si se regó en el enlosado, se regó en el camino, se derramó en la cruz, salió la gota última con la herida de la lanza, pero resulta que es que la sangre de Cristo no es humana. Jesús no fue engendrado por José. Biológicamente quien engendra pone la sangre y en ese espermio va la sangre del Padre. Si Jesús no fue engendrado por José sino por el Espíritu Santo, ¿de dónde es su sangre? Eres grande, Jesús. La sangre de Jesús es celestial, es milagrosa, es limpiadora. A su nombre sea la gloria. Nos encontramos entonces frente a un acto, una celebración monumental. Aleluya. Y miren lo sencillo, lo simple que parece. Oh, pero en esta tarde aquí estamos reunidos los que podemos cantar victoria, podemos cantar el triunfo, podemos cantar la libertad. Porque el que se coronó de espinas nos quitó la maldición. Dijimos que las espinas son maldición, sinónimo de maldición. Pero si esas espinas cayeron sobre él y se hundieron en su cabeza y fue atormentado, y ni siquiera intentemos imaginar cuál sería el dolor que él sufrió. Y lo que leímos en el Salmo 22 nos habla de su sed, nos habla de su agonía. Fue descoyuntada su osamenta. Usted sabe que cada hueso se une a otro por los cartílagos. Pero en ese ir y venir, en ese tormento, en esos azotes, en todo eso, sus huesos se fueron descoyuntando. Si un solo el dedo meñique se le descoyunta, es decir, se suelta, produce un dolor casi para llorar. Pero dice que los huesos de él todos fueron descoyuntados. Es más, se veían por encima de la piel, delgado, debilitado. Oh hermanos, miren en ese Calvario la redención, la salvación, la victoria. Y nos queda solamente vivir agradecidos el resto de nuestra vida y por la eternidad. Porque la Biblia ahora nos dice que si perseveramos en el camino de la vida, en el camino de la palabra, tendremos la corona de la vida. El Salmo 103 dice, nos corona de favores y misericordias. El Salmo 65 dice, y Él corona el año
con su bendición, con su favor. No vamos a añadir más información, creo que es suficiente. Ahora es la confrontación de cada uno. ¿Será que vale la pena que vivamos solo para Él? ¿Vamos a seguir viviendo para nuestro egoísmo, para nuestros caprichos? ¿Vamos a seguir viviendo para el qué dirán? ¿Vamos a seguir sirviendo para quién sabe si de pronto voy a ver si este año si me congrego, si me entrego? ¡Error! Jesucristo merece nuestra vida completa ahora mismo. A su nombre sea la gloria. Cuando le pregunten, ¿y usted a qué va a su iglesia? ¿Y usted qué tanto tiempo pasa allá? ¿Y a qué hora se va a llevar el colchón para vivir allá? Que la gente se burla de nosotros. Tenemos facilidad de respuesta. Es que voy a adorar, a exaltar, a glorificar a uno que murió por mí. ¡Aleluya! Cerremos con un ejemplo sencillo. Alguien cae a un abismo. 20, 30 metros. Puro barro, resbaloso la pared. Y está allá sin ninguna esperanza de salvación, va a morir ahogado en ese lodo. Y tal vez fue en la noche. Grita, nadie le oye. Se esfuerza por subir por la pared, es imposible. Y lleva horas allá y ya está prácticamente en agonías. Pero de pronto emerge de algún lugar un hombre también viajero que cruza ese camino y alcanza a oír el susurro, la voz de quien está a punto de morir. Toma una soga fina y lanza la soga o la cuerda hasta que alcanza al desvalido, al condenado a muerte. Y este, como puede, amarra sus manos o sus piernas y da la señal que ya pueden subirlo, pueden traerlo a la superficie. Se logra el rescate. Pasan unas horas, se cambia de ropa, se limpia y ahora vendrán amigos, familiares. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te pasó? Él contará la dramática historia. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue que como este hombre me salvó, yo le debo la vida a él. Y lo que él quiera que yo haga, si su empleado, si su ayudante, si su guardián, si su jornalero, lo que él me diga, eso yo hago, porque él me salvó de morir de una manera eminente, no había salida. Yo les pregunto, ¿acaso no estábamos nosotros en el profundo abismo del pecado, del lodo, de la miseria? Pero Él nos lanzó la cuerda de su amor y nos aferramos a ella. ¡Aleluya! Y Él con toda su fuerza, su gracia, su amor, aló de esa cuerda, nos puso en la superficie. Se cumplió el Salmo número 40. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Al nombre de Jesús sea la gloria.